Bienvenidos a esta pre-clase sobre modelos atómicos. Desde los albores de la humanidad, el hombre se ha cuestionado diversos aspectos del existir. Desde una mirada más pragmática, nacen preguntas tales como ¿de qué estamos hechos? ¿De qué está hecho el universo? ¿De qué está hecha la materia? El periodo helénico fue una época en que el hombre se abocó a intentar resolver esta y otras tantas preguntas. Es así que Demócrito Leucipo, aproximadamente en el año 400 a.C., desarrollaron una concepción muy clara sobre de qué estaba constituida la materia. Lo llamaron el átomo. Los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, indestructibles e invisibles. Los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Esa era la percepción y la concepción que tenían para entonces los de la escuela atomista. Demócrito concebía la realidad entre lo que es, a saber, los átomos, y lo que no es, a saber, el vacío. Luego, Aristóteles, el más famoso de los filósofos griegos de la antigüedad, no creía en la idea de los átomos. En el siglo IV a.C., enseñaba que toda la materia estaba formada por distintas combinaciones de cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. Tal idea parecía razonable porque en el mundo que nos rodea solo se ve la materia en cuatro formas: sólida, la tierra; gaseosa, el aire; líquida, el agua; y del estado de las llamas, el fuego. Los griegos consideraban el fuego como el elemento del cambio, ya que se observaba que ocasionaba cambios en las sustancias que ardían. Las ideas de Aristóteles acerca de la naturaleza de la materia prevalecieron por más de 2000 años. El primer modelo atómico moderno. Dalton, entre los años 1803 y 1808, formuló un nuevo sistema filosófico de la química, donde se postulaba que los elementos están constituidos de partículas diminutas, llamados átomos, los que son indivisibles e indestructibles. Los átomos de un determinado elemento son idénticos. Los átomos de distintos elementos son también distintos y se distinguen por su peso atómico relativo. Los compuestos químicos resultan de combinar átomos de distintos elementos. Los átomos no se pueden crear ni dividir en partículas más pequeñas, ni se destruyen en el proceso químico. Una relación química simplemente cambia la forma en que los átomos se agrupan. Ahí podemos ver un esquema que planteó Dalton respecto a las distintas formas y agrupamientos de estos átomos que conforman lo que actualmente conocemos como moléculas. Aunque John Dalton explicó exitosamente las reacciones químicas proponiendo que toda la materia está formada por átomos, ni él ni sus contemporáneos contaban con pruebas convincentes de tal existencia. Años más tarde, Robert Brown, botánico escocés, notó algo muy raro bajo su microscopio en 1827. Estaba estudiando los granos de polen suspendidos en el agua y vio que estaban en movimiento continuo y saltando de un lado a otro. Primero, creyó que parecía ser alguna clase de forma viviente en movimiento, pero después encontró que las partículas de polvo y hollín suspendidas en el agua se mueven de la misma forma. A este brincoteo perpetuo de las partículas se le llamó después movimiento browniano, en honor a Brown, y se debe a los choques entre las partículas visibles y los átomos invisibles. Los átomos son invisibles por ser muy pequeños. Aunque no lo pudo ver, podía ver su efecto sobre las partículas. Es como ver un globo gigante sobre una multitud que mueve el globo de un lado hacia el otro desde un helicóptero. Así las personas desde muy lejos no se ven, pero el globo sí se ve moverse de un lado hacia otro. Equivalentemente,
los granos de polen que observó Brown en movimiento eran impulsados en forma constante por los átomos, en estricto rigor por las combinaciones de átomos que llamamos moléculas y que formaban el agua que rodeaba el grano, básicamente. Todo esto lo explicó Albert Einstein en 1905, el mismo año en el que anunció su teoría de la relatividad especial. La construcción de los modelos atómicos de comienzo del siglo XX tomaron descubrimientos de fines del siglo XIX. Eugene Goldstein, en 1886, realizó un experimento en el que introducía un gas al cual le aplicaba una diferencia de potencial entre el cátodo negativo y un ánodo positivo. El cátodo tenía perforaciones. Los átomos del gas perdían carga negativa que se movía hacia el ánodo, lo que a su vez provocaba que el átomo, ahora con un exceso de carga positiva, se moviera hacia el cátodo, lo que provocaba rayos que salían por dichos orificios, llamados rayos canales. Con otra diferencia de potencial o un campo magnético, era posible curvar los rayos y así poder medir el radio de curvatura, aquí abajo, lo que permitía inferir la carga sobre la masa de lo que estaba saliendo. Goldstein se percató que este cociente cambiaba según el gas que se introduciera dentro del tubo. Con un gas de hidrógeno fue posible determinar la masa de los protones, que fue 1837 veces mayor que la del actual electrón. Por otro lado, J.J. Thomson en 1897, con similar experimento, pero esta vez con orificios en el ánodo, generó rayos cargados negativamente, conocidos como rayos catódicos, cuyo E partido por M, cociente entre la carga y la masa, no cambiaba cuando se usaban otros gases. Ello llevó a la conclusión de la existencia del electrón y, desde luego, la obsolescencia del modelo de Dalton, ya que la indivisibilidad ya no era tal, existiendo una estructura interna. Es así como en 1904 J.J. Thomson propone un modelo atómico donde la mayor parte de la masa del átomo corresponde a cargas positivas que ocupan la mayor parte del volumen. Básicamente el modelo de pudín o masas. Ahí se ve a J.J. Thomson en el laboratorio de Cavendish, en la Universidad de Cambridge, en el experimento que él usaba. Y básicamente en las figuras podemos ver los dos esquemas de lo que tenía en mente J.J. Thomson. Sin embargo, en 1911, Ernest Rutherford, luego de un experimento donde hacía colisionar partículas alfa sobre una lámina de oro, descubrió algo que dejaría obsoleto el modelo de Thomson. La carga positiva del átomo se concentraba en una pequeña región. Ello explicaba por qué en su experimento recibía partículas alfa de rebote y no todas atravesaban el blanco. Algo inesperado para Rutherford, ya que de cumplirse el modelo de Thomson, como se ve en la figura superior derecha, las partículas alfa deberían deflectarse al estar la carga uniformemente distribuida, pero el resultado fue compatible con la figura inferior derecha, aparece el núcleo. Rutherford hizo una analogía con el disparo de un cañón de 15 pulgadas contra un pañuelo y recibir la bala de rebote. Aun cuando Rutherford había logrado un tremendo avance, quedaban ciertas preguntas abiertas, tales como ¿qué sucedía con la carga negativa que era parte del átomo? ¿O cómo se explicaba que un átomo en particular emitiera luz solo en ciertas frecuencias muy características? Es aquí donde irrumpe Niels Bohr, quien fue alumno de Rutherford en Cambridge, con una propuesta disruptiva. Los principales problemas aún no resueltos sobre el átomo
los conformaban las líneas de emisión características de cada átomo. Para entonces, solo existían fórmulas como las de Rydberg que, si bien estaban en concordancia con las mediciones, eran ajustes ad hoc y no se sustentaban en algún principio físico. Por otro lado, la carga negativa del átomo debía estar fuera del núcleo y por tanto ser atraída por la carga positiva en el centro. Aunque para evitar esta caída se propuso que el electrón orbitase en torno al núcleo, como un planeta en torno a una estrella. Pero eso tampoco era sostenible, ya que implicaría que la carga aceleraría y por tanto perdería energía y en un muy corto tiempo, desestabilizando el átomo. Así, Niels Bohr en 1913 postuló una cuantización del momento angular del átomo a la Planck-Einstein. Ello rápidamente lo llevó a una explicación o una expresión para la energía que también estaba cuantizada, cuya dependencia era inversamente proporcional al cuadrado del número n, como en la fórmula empírica de Rydberg. La hipótesis de Bohr, que luego fue generalizada por Sommerfeld en 1916 para átomos más complejos, sería el tercer fenómeno independiente donde aparece la cuantización de la energía. De hecho, la cuantización de la energía de la luz es compatible con las diferencias de energías en transiciones de estados electrónicos en el átomo y la frecuencia de la luz emitida. Todo calza.